Ahí llegó Victoria. Bien, entonces hoy comenzamos con las clases de transcripción, que son 3, y lo que comentábamos recién con Nicolás es que nos quedan estas 3 clases de transcripción y 2 clases de traducción, que sería la materia que entra en la primera prueba semestral, que debemos fijar obviamente en una fecha y horario conveniente para ustedes. Entonces hoy día vamos a comenzar con el proceso de transcripción en procariotes, el mecanismo de transcripción y su regulación. Y el mecanismo de transcripción obviamente está inserto dentro del dogma central de la biología molecular, como lo hemos discutido, y es que a partir de DNA se sintetizan los RNA celulares. A través de este proceso, en procariotes lo realiza una sola enzima que se denomina RNA polimerasa. La RNA polimerasa bacteriana. En eucariotes son varias RNA polimerasas. Si es una célula humana, por ejemplo, tenemos 3 RNA polimerasas nucleares, proceso que se realiza en el núcleo. Y también en una célula de un mamífero superior tenemos una RNA polimerasa y un proceso de transcripción en la mitocondria. Por lo tanto, hay que considerar esos organelos que son importantes. Y adicionalmente en las células vegetales, además de transcripción nuclear con 3 RNA polimerasas, otra RNA polimerasa mitocondrial, también hay transcripción en el cloroplasto. Entonces, además, todas esas moléculas de DNA mitocondrial del cloroplasto y nuclear son las que constituyen el genoma de un organismo. La bacteria, obviamente, estas especies bacterianas como Escherichia coli, son células bastante simples, son de los organismos más simples que existen, y por eso fueron preferidos inicialmente para estudiar todos estos procesos, porque son modelos más fáciles de manejar, más simples de manipular en el laboratorio. Bien, entonces, la RNA polimerasa bacteriana lee una de las hebras del DNA y sintetiza un RNA, adicionando nucleótidos sobre correspondientes a los complementarios a la plantilla que está leyendo. Por lo tanto, tenemos 3 clases principales de RNA celulares en las bacterias, que son el RNA mensajero, los RNA de transferencia y los RNA ribosomales. Muy importante. De manera que cuando se va a producir un RNA ribosomal, un RNA de transferencia, un RNA mensajero, estos transcripción ocurre a partir de secuencias en el DNA que se denominan genes. Genes que codifican para RNA ribosomal, para RNA de transferencia y para RNA mensajero. Siempre se ejemplifica con un RNA mensajero, porque el RNA mensajero continúa más allá del proceso de transcripción y es traducido. Su mensaje que contiene es decodificado y se sintetiza un polipéptido. En cambio, los RNA de transferencia y de ribosomales son los productos finales del gen. Ahí no hay polipéptido, no hay un mensaje que se decodifica. Más bien es el producto final del gen, un RNA. Por eso que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener siempre con mucha claridad es que los productos de los genes únicamente son de 2 tipos: polipéptidos y RNA.
No hay ningún otro producto que sea un producto de un gen. Una molécula orgánica, por ejemplo, como un antibiótico, como una penicilina, no es producto de un gen. Esa molécula se tuvo que sintetizar a partir de una vía metabólica, biosintética, que es catalizada por varias enzimas, cuyas enzimas que catalizan cada una de las reacciones sí son productos de genes, obviamente. Por lo tanto, la transcripción, acá tenemos un gen de interés, como lo muestra esta diapositiva, pero para que ocurra la transcripción y se sintetice el RNA correspondiente a este gen de interés, tienen que separarse las hebras del DNA, por supuesto. Y acá podemos distinguir una hebra antisense y una hebra sense, una hebra sentido y una hebra antisentido. La hebra sense tiene la misma secuencia que el RNA que se va a sintetizar. Por lo tanto, la hebra que lee la RNA polimerasa es la hebra antisense. Porque recuerden que va leyendo esta plantilla en dirección 3'5', pero va sintetizando el RNA mensajero en dirección 5'3'. Y no solamente si es mensajero, si es ribosomal o si es de transferencia también. ¿Se fijan? Eso es importante, cómo se denomina cada una de las hebras, cuál hebra es la que lee la RNA polimerasa y cuál es la secuencia correspondiente en el mensajero que se parece a una de las hebras, que es idéntica. La única diferencia es que en vez de timina, el RNA tiene uracilo. Y acá tenemos un ejemplo concreto donde hay secuencias. Tenemos la hebra codificante y la hebra plantilla. La hebra codificante, recuerden que es la hebra sense. Y la hebra plantilla es la hebra antisense o antisentido. Por lo tanto, la hebra que va a leer la RNA polimerasa es esta, porque va a sintetizar un RNA en la dirección 5'3' y tiene que mantenerse el antiparalelismo con la hebra plantilla que está leyendo, por supuesto. Fíjense ustedes que este RNA tiene la misma secuencia que la hebra codificante. TAC, UAC, porque el RNA no tiene timina y se reemplaza por uracilo. GCG, GCG. Y ustedes pueden seguir leyendo la secuencia. Por lo tanto, siempre que se escribe una secuencia de DNA, generalmente se escribe la hebra sense, porque además se escribe en dirección 5'3'. Y no es necesario indicar que yo estoy escribiendo en dirección 5'3', si no pongo este numerito. Se subentiende por convención que estoy escribiendo esa secuencia en dirección 5'3'. La RNA polimerasa de la bacteria, de Escherichia coli, es un oligómero, es una proteína oligomérica. ¿Qué significa eso? Significa que tiene estructura cuaternaria. ¿Y qué significa que tenga estructura cuaternaria? Que tiene varias subunidades. Una proteína puede tener estructura cuaternaria si tiene varias subunidades iguales o varias subunidades distintas, como en este caso. Si son varias subunidades iguales, se denomina homo-oligómero, y si son subunidades distintas, se denomina hetero-oligómero. Fíjense ustedes que la RNA polimerasa de Escherichia coli tiene 5 subunidades distintas. Por lo tanto, cada de estas subunidades polipeptídicas está codificada por un gen distinto, de manera que deben expresarse 5 genes distintos para que se pueda ensamblar esta proteína.
Y cuando digo expresión génica, estoy hablando que ocurre todos los procesos necesarios del dogma central de la biología molecular. O sea, ocurre transcripción y ocurre traducción para obtener cada uno de estos polipéptidos. La expresión de un gen se manifiesta cuando se ha producido el producto final del gen, valga la redundancia. Por lo tanto, si el producto final de un gen es un RNA, el gen se expresó cuando se sintetizó ese RNA y adquirió su estructura tridimensional correspondiente. Bien, la subunidad alfa codificada por el gen RPOA. Los genes se escriben con letras minúsculas. Fíjense ustedes, por lo menos la primera letra es minúscula. Si yo escribo el producto del gen, la proteína o el polipéptido es con letra mayúscula, sería una R mayúscula. RPO de RNA polimerasa, A, B, C, D, Z, D. Algunas son subunidades relativamente pequeñas, otras un poco más grandes. Hay una muy pequeñita que es la subunidad omega, y también tenemos una que se llama sigma 70, porque tiene como masa molecular 70 kilodaltons o 70.000 daltons. Cuando uno habla de masa molecular, tiene que hablar en daltons. Si uno dice peso molecular, es adimensional y tiene que decir que sigma tiene un peso molecular de 70.000, sin unidades. Vuelvo atrás. ¿Profe? Entonces, sí. En RPS, ¿qué significa? Porque RPO es RNA polimerasa. Ah, sí, 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 sí. Es que RPS, lo que pasa es que esta subunidad es una subunidad especial que la vamos a ver. Ah, Y, ya. y la S significa especificidad. Ya. Tiene que ver con la especificidad. Obviamente está puesto en inglés acá. Entonces, no tiene solamente 5 subunidades, sino que tiene 6, porque son 2 subunidades alfa, una beta prima, una omega y una sigma 70. Muy buena la pregunta esa, porque eso denota un poder de observación, además de estar asimilando lo que está hablando el profesor, está observando la diapositiva, lo cual es muy importante, siempre hacerlo. Bueno, aquí tenemos nuevamente la técnica de oro, la microscopía electrónica de transmisión, con la cual se pueden ver moléculas de ácido nucleico, como está acá visto, con la técnica de sombreado metálico. Y también se pueden ver proteínas grandes, oligoméricas, que están unidas al DNA. Se fijan estas esferoides, estas moléculas esferoidales, que no son esferas perfectas, por supuesto, pero también se ven unidas al DNA. Esto es una microfotografía electrónica de la RNA polimerasa de Escherichia coli, unida a varios sitios en el DNA de un bacteriófago. En general, la transcripción de los genes de los virus que infectan bacterias está comandada por la RNA polimerasa bacteriana. Y nosotros vamos a ver un ejemplo de un virus más adelante en el curso, que es un modelo muy bueno de biología molecular, que es el Fagolam. Pero aquí tienen ustedes, ver para creer. Aquí yo estoy viendo para creer lo que corresponde. Y fíjense que está unida a varios sitios. O sea, lo que significa que la proteína tiene afinidad distinta por distintos sitios del DNA. Y a los que está unido acá, significa que tiene muy alta afinidad. Y por eso se mantiene unido cuando se hace la preparación para mirarlo al microscopio electrónico.
Fíjense que aquí nos adelantan algo, que esos sitios se llaman promotores, sitios promotores. Y aquí yo debo advertirles a ustedes que deben tener mucho cuidado con el lenguaje y no confundirse. Los sitios promotores son sitios de inicio de la transcripción. Los orígenes de replicación son sitios de inicio de la replicación. Y más adelante vamos a ver otros que tienen otros nombres, que se confunden. Tengan cuidado, vayan identificando inmediatamente los sitios, los nombres de los sitios en el DNA y su correspondiente función. Bien, como resumen, tenemos solamente una RNA polimerasa en Escherichia coli. Esta es una macromolécula de un tamaño considerable y de una masa molecular de 465 kilodaltons, con dos subunidades alfa, una beta prima, una sigma y una omega. Beta prima interacciona con el DNA, permite la unión de la enzima al DNA. La subunidad beta une a los nucleótidos NTPs. Estos son los ribonucleótidos, ATP, GTP, CTP y UTP, que son los sustratos para la síntesis de RNA. Y también esta subunidad interactúa con la subunidad sigma. Y aquí está la función de especificidad que les decía yo de la subunidad sigma. Reconoce secuencias promotoras en el DNA, o sea, reconoce los promotores, lo cual es muy importante, porque los promotores le indican a la enzima dónde debe iniciar la transcripción y no iniciar ciclos de transcripción fútiles que no conducen a ningún producto importante. Por lo tanto, la función de esta subunidad es extraordinariamente importante. Las subunidades alfa, porque son dos, son esenciales para el ensamblamiento y para la activación de la enzima por proteínas regulatorias. Aquí también vamos a ver ejemplos en los cuales la subunidad alfa tiene que ver con el contacto con otras proteínas regulatorias de la transcripción. Porque la transcripción también está regulada por proteínas que regulan negativamente el proceso y positivamente el proceso de transcripción. Las que regulan negativamente el proceso se llaman represores y las que regulan positivamente el proceso se llaman activadores. Y también vayan guardando en su mente, en sus archivos mentales, en los nombres de estas, porque son proteínas. Los activadores y los represores. Y justamente las subunidades alfa de la RNA polimerasa interactúa con activadores de la transcripción. Y ya vamos a ver por qué, cuál es la causa. La subunidad más pequeña no es esencial para la transcripción ni para la viabilidad de las células. Sin embargo, estabiliza la enzima y ayuda en el ensamblamiento de sus subunidades. Lo que quiere decir que si yo tengo una bacteria que tiene delecionado este gen, que se le ha eliminado, puede vivir de todas maneras con una RNA polimerasa menos estable, pero que va a realizar el proceso correctamente y va la célula ser viable. Las etapas de la transcripción tenemos dentro de la iniciación, tenemos la unión de la RNA polimerasa como holoenzima, o sea, con todas sus subunidades y cofactores, a los sitios promotores. Iniciación de la polimerización. Y dentro de esta unión de la RNA polimerasa a los sitios promotores también hay subetapas que son muy importantes.
Porque antes que se inicie la polimerización del RNA, tenemos un par de subetapas extremadamente importantes que vamos a ver inmediatamente, que determinan en gran medida la eficiencia del proceso. Si el proceso va a ser muy eficiente o no muy eficiente. Una transcripción de alta eficiencia es distinto a una transcripción de baja eficiencia. Iniciación de la polimerización, que significa que la enzima va a tomar los dos primeros nucleótidos y los va a unir. La enzima puede sintetizar el RNA de novo. No necesita primer, como las DNA polimerasas. Une los dos primeros nucleótidos a través de un enlace fosfoéster, se libera pirofosfato y luego entra el tercer nucleótido, etcétera, etcétera, etcétera. Por el mismo mecanismo que vimos que catalizado por las DNA polimerasas. El extremo 3'OH del primer nucleótido ataca al fosforilo alfa del segundo, se rompe el enlace que está uniendo los fosforilos beta y gamma, se libera pirofosfato y se forma el enlace fosfoéster entre los dos nucleótidos correspondientes y la cadena va creciendo en la dirección 5'3'. Después tenemos elongación de la cadena. La etapa de elongación de la cadena ocurre con mucha procesividad. Esta enzima, la RNA polimerasa, tiene muy alta procesividad, porque a veces necesita sintetizar RNAs mensajeros que son muy grandes. Y justamente en procariotes, la organización de los genes en procariotes está dispuesta en unidades genéticas que se denominan operones. Operones. Y un operón, definido de forma muy básica, contiene un promotor y varios genes que están comandados por ese promotor. Por ejemplo, un promotor y 3 genes, A, B y C. Por lo tanto, cuando ocurre la transcripción va a generar el producto de la transcripción va a ser un RNA mensajero policitrónico, que se denomina, que contiene los 3 genes del operón. Es un solo RNA mensajero largo. Y que luego esos genes se van a traducir en forma independiente para sintetizar cada una de las proteínas que corresponden, o de los polipéptidos, mejor dicho, que corresponden a cada uno de esos marcos de lectura abiertos. Y ahí tenemos otro concepto también, marco de lectura abierto, que lo vamos a ir repitiendo durante el curso y ustedes los van a tener que ir asimilando y cualquier duda van preguntando inmediatamente para que no quede ninguna duda. El proceso termina, sí. La procesividad era la capacidad de la enzima a mantenerse unida al DNA. A la plantilla, exactamente. Ya. Mantenerse Gracias. unida sin disociarse hasta que termine el proceso. Ya. Esa es una procesividad alta. Y la RNA polimerasa lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Porque hay operones que tienen 5 genes, por ejemplo. Y debe sintetizar de una sola vez el RNA mensajero completo, policitrónico, que contiene los 5 genes. Si el proceso falla, es una transcripción abortiva. Y ese mensajero probablemente, si se alcanza a traducir algún gen, porque la transcripción, traducción en procariotes está también acoplada. Esa es otra de las cosas que vamos a ver. Son procesos acoplados porque en bacterias no hay compartimentalización o compartimentación. Entonces está todo en el citoplasma ocurriendo simultáneamente. Bien, vamos a ver entonces la unión de la RNA polimerasa a los sitios promotores, al DNA plantilla. En primer lugar, la polimerasa se une en forma inespecífica al DNA, pero con una afinidad muy baja.
y migra, se pasea por el DNA, viaja por el DNA buscando un promotor. Cuando encuentra un promotor, la afinidad cambia notablemente. Porque la subunidad sigma es la encargada de reconocer los promotores. E inicialmente, cuando encuentra un promotor, forma con el promotor un complejo que se llama complejo cerrado. Complejo promotor cerrado. La enzima está unida al promotor, pero el DNA no se han separado las hebras del DNA. Por eso aquí dice DNA no desenrollado. No se refiere a que el DNA está, sino que se refiere a que no se han separado las hebras. En ese momento, cuando se forma el complejo promotor cerrado, la constante de disociación enzima DNA o enzima promotor es de una magnitud de 10 elevado a menos 6 a 10 elevado a menos 9 molar. Es una constante de disociación bastante considerable de todas maneras, ¿eh? Porque implica una constante de afinidad de 10 elevado a 6 a 10 elevado a 9 molar, bastante alta. Sin embargo, rápidamente la polimerasa desenrolla el DNA, o sea, separa las hebras del DNA en aproximadamente 12 pares de bases en un sitio específico para formar lo que se llama el complejo promotor abierto. Y fíjense ustedes, en este momento la constante de disociación cambia a una constante de 10 elevado a menos 14 molar, lo cual implica una constante de afinidad de 10 elevado a 14 molar. O sea, al menos 5 órdenes de magnitud mayor que la constante del complejo promotor cerrado. Bueno, la constante de afinidad es la inversa de la constante de disociación. Por lo tanto, es una constante de afinidad altísima. Y mientras más fácil sea la formación de este complejo promotor abierto, que no siempre es lo mismo, porque los promotores son distintos, mientras más fácil sea la formación de este complejo promotor abierto, la transcripción va a ser más eficiente. Eso lo vamos a comprender rápidamente cuando analicemos la estructura de los promotores. Pero mantengamos en mente estas dos etapas, estas dos subetapas. Complejo promotor cerrado, con esas constantes de disociación, y complejo promotor abierto, con esta otra constante de disociación. Propiedades de los promotores. Son secuencias de DNA pequeñas, regiones pequeñas, 40 pares de bases aproximadamente, y que están localizadas hacia el lado 5' del sitio de unión, del sitio de inicio de la transcripción. O sea, el nucleótido más 1 que va a ser incorporado en el RNA está inmediatamente delante del promotor, aproximadamente a una distancia de 10 pares de base aproximadamente del punto de contacto más cercano de la RNA polimerasa al punto de inicio de la transcripción. Los promotores tienen dos elementos de secuencia consenso. Secuencia consenso se le llama a aquella secuencia que está presente en la mayoría de los promotores. Son secuencias cuyos nucleótidos se repiten en muchos de los promotores bacterianos. Estamos analizando transcripción en procariotas. Uno de estos elementos de secuencia consenso es una región que se encuentra centrada en la posición -10. Ya vamos a ver por qué los números son negativos. Y la otra
está localizada y centrada en la posición menos 35. O sea, estamos hablando de posiciones que están hacia la izquierda, hacia el lado 5' del punto de inicio de la transcripción, que es el +1. Y hacia la izquierda yo empiezo a contar -1, -2, -3, no existe el 0. Del +1, inmediatamente cambio al -1, -2, -3, Profe, disculpe, no Sí, entendí la primera parte. Cuando dice que está a 10 pares de base del punto de inicio, no entiendo, o sea, ¿está incluido dentro del promotor o es contando desde los 40 al final del promotor? ¿Me entiende lo que digo? sí te entiendo perfectamente. Mira, lo vamos a ver inmediatamente, porque vamos a ver la secuencia de los promotores. Ahí vamos a ver Bueno, inmediatamente y se te va a aclarar la pregunta. ya, genial. Entonces, uno de los elementos de secuencia de consenso está localizado en -10 y fíjense ustedes, se llama caja Tata o caja Pribnow, que fue el investigador que descubrió esta caja. Y la otra es la región -35, que está más río arriba. Aquí empezamos a hablar de río arriba del punto de inicio de la transcripción, considerando el +1 como un punto de referencia. Todo lo que está hacia la izquierda está río arriba y todo lo que está hacia la derecha está río abajo. Upstream, downstream. Esos son los términos en inglés, que en español lo traducimos como corriente arriba, corriente abajo, río arriba, río abajo. Fíjense el lenguaje de la biología molecular. O sea, si nos escucha hablar una persona que sea de otra profesión, se reiría porque diría, ¿qué están hablando estos locos? De sábanas beta, de río arriba, río abajo. Parecería que no fuera biología molecular, pero sí lo es. Entonces la región -35 tiene una secuencia de consenso TT, GA, CA. Acuérdense que estoy leyendo 5', 3', y estoy leyendo, si me interiorizo en el DNA arriba abajo, estoy leyendo la secuencia, la hebra SENS. La subunidad sigma se une acá, no que parece, como dice acá, sí se une a esta secuencia. Y también se une a la caja tata, la caja Pribnow, que está centrada en -10, cuya secuencia de consenso de la caja tata, esta es la secuencia de consenso perfecta, TA, TA, AT. Fíjense que esto se lo aprendería un alumno de primero básico en una sesión. ¿Por qué es tan sencillo? TA, TA, AT. Más encima, yo sé que se llama caja tata. Y si invierto las últimas dos letras, me va a quedar AT. Son 6 pares de base. No es mucho. Pero fíjense la importancia que tiene la caja tata. Porque la caja tata es donde se inicia la separación de las hebras del DNA una vez que la polimerasa formó el complejo promotor cerrado. Luego comienza a separar las hebras acá. Se produce un cambio conformacional en el DNA con la unión de la polimerasa y se separan las hebras del DNA formando el complejo promotor abierto. Por lo tanto, miren, piensen ustedes que si un promotor, en vez de tener un par TA por acá, tuviera un par GC, ¿sería más fácil o más difícil separar las hebras? Más difícil. Más difícil, por supuesto. Por lo tanto, ese promotor es menos eficiente o un promotor menos fuerte o menos potente que el que tiene esta caja tata perfecta. ¿Eh? Entonces ahí ya vamos viendo que no todos los promotores son iguales. No todos tienen la misma fuerza. No todos transcriben con la misma eficiencia. Y aquí tienen ustedes los promotores. Aquí hay una recopilación de distintos promotores
de distintos operones de Escherichia coli. Nosotros vamos a ver dos ejemplos de operones con sus mecanismos de regulación en las próximas clases, para que son los más, digamos, estudiados y ejemplifican muy bien cómo se puede regular el proceso de transcripción, con algunos mecanismos bien interesantes. Entonces, si ustedes se fijan y analizan, por ejemplo, aquí tengo un promotor que tiene la caja TATA perfecta. TA, TA, AT. Aquí hay otro. TA, TA, AT. TA, TT, AT. Este no tiene la misma caja TATA, pero sin embargo mantiene el par correspondiente. Probablemente esto puede afectar un poquito la interacción con la polimerasa, porque no está en las mismas hebras, la A y la T, que deberían estar. Pero para la separación de las hebras, la dificultad es la misma que si tuviera esta secuencia. Y por acá se ubica la posición +1, dependiendo del operón, en que generalmente la posición +1 corresponde a un nucleótido de purina. Y principalmente es un nucleótido de adenina. O sea, el primer nucleótido de los RNA uno podría definirlo en términos generales, que es el ATP. Y luego viene cualquier otro, un NTP. Y lo que yo les decía acá, que de la caja TATA a la posición +1, generalmente hay un espacio, digamos, de secuencia que no va más allá de 10 nucleótidos. 2, 4, 6, 8, 10. Fíjense, en este caso. A veces un poquito más corto y podría llegar a ser un poquito más largo, pero aquí está clasificado como 5 a 8 pares de base. Entre la caja TATA y la región -35 hay 16 a 19 pares de base. Estos espaciamientos que uno le llama no son espacios vacíos, por supuesto, son espacios con secuencia, pero son importantes que mantengan esta longitud, este tamaño. Porque si yo alejo las cajas, por ejemplo, pongo una inserción acá de 50 pares de base, esta caja se va a alejar de esta otra. Y la interacción de la polimerasa con este promotor va a ser muchísimo más ineficiente o débil que como lo era cuando las cajas estaban a la distancia correcta. Entonces el promotor se debilita si yo alejo las cajas. Se debilita si yo cambio esta distancia también. Se debilita si cambio la secuencia de cualquiera de estas dos cajas. Porque estas secuencias son muy importantes para la interacción de la polimerasa y para la formación del complejo abierto de la transcripción también. Sobre todo la caja TATA en ese caso. Entonces, podemos clasificar los promotores al menos en dos tipos. Promotor de acuerdo a la fuerza o a la eficiencia con la cual va a ocurrir el proceso transcripcional. Promotores fuertes y promotores débiles. Pero también podemos clasificar a los promotores como promotores que pueden ser sometidos a regulación para hacerlos más eficientes. O también que pueden ser sometidos a represión de la transcripción. No necesariamente dentro del mismo promotor, pero sí por proteínas regulatorias que se unan en zonas que se superponen con el promotor, va a haber represión. Esto es impedimento de la polimerasa a iniciar el proceso transcripcional. Pero también vamos a tener promotores que son débiles y que para que el proceso se realice con la eficiencia necesaria, necesitan que exista un activador que regule la transcripción en esos operones, a partir de esos promotores que son más débiles. Pero fíjense ustedes que con esta diapositiva uno ya podría identificar
promotores que son más débiles que otros. Por ejemplo, yo podría decir estos dos promotores son fuertes, mirando solamente la caja TATA. Y mirando solamente la caja TATA, yo podría decir este promotor es más débil. Tiene dos pares GC acá en la caja TATA. Podría decir, si solamente considero la caja TATA, que este es el más débil de todos. Y cuando encuentro un promotor de esta naturaleza, yo puedo suponer que este promotor necesita de regulación, necesita de un activador. Este operón necesita que haya un activador para que la fuerza de este promotor sea mayor. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Y también hay promotores que son constitutivos. El término constitutivo significa que el promotor siempre está funcionando. No hay nada que le impida que la RNA polimerasa se una y transcriba. Siempre con la misma eficiencia. Independiente que el producto génico se necesite o no, el promotor va a estar funcionando. Y la polimerasa va a estar transcribiendo. La RNA polimerasa va a estar transcribiendo. Se van a estar sintetizando los RNA mensajeros u otros RNA que no son mensajeros. Y se va a estar produciendo el producto final del gen. Siempre. Eso es constitutivo. Bueno, ¿qué otra secuencia determina la eficiencia del proceso? No solamente el promotor, es muy importante, obviamente. La capacidad de un promotor de formar complejos abiertos de la transcripción con la mayor facilidad posible, está hablando de un proceso transcripcional muy eficiente. Pero también debo tener un terminador de la transcripción que sea muy eficiente. Porque la polimerasa debe transcribir y terminar. Se recicla y vuelve a unirse al promotor. Si la polimerasa no termina correctamente y el terminador es ineficiente, la polimerasa continúa de largo, transcribiendo fútilmente, o sea, inútilmente. Y esta polimerasa yo no la puedo utilizar para un nuevo ciclo de transcripción. Y está sintetizando y gastando energía sin ningún sentido. Y acá tenemos lo que comentábamos, la posición +1, +1, -1, todo lo que está de -1 hacia arriba, hacia la izquierda, es río arriba, upstream, corriente arriba también le llaman algunos. Y del +1 hacia adelante, downstream, río abajo, corriente abajo. También lo que está más cercano al +1 se dice que está proximal, pero a medida que me alejo del +1 son secuencias distales. Por ejemplo, el último gen de un operón de 5 genes está distal al punto de inicio de la transcripción. Pero el primero es proximal. Se fijan, hay una riqueza de lenguaje bastante amplia y que uno debe dominar para poder entenderse cuando está hablando de biología molecular. Porque si no entiende el lenguaje, es como que alguien estuviera hablando en chino y el otro está hablando en español. No se entiende. En cambio, si los dos saben el mismo lenguaje, lo hablan correctamente. Bien, la RNA polimerasa contacta al promotor en dos sitios, ya lo dijimos. La caja -10 o la caja TATA y la región -35. ¿Con qué subunidad? Con la subunidad sigma. Y fíjense ustedes que la subunidad sigma tiene dos dominios, sigma 2 y sigma 4. Con el dominio sigma 2 contacta la región -10, con el dominio sigma 4 contacta la región -35. Por eso que si yo alejo estas cajas, fíjense, si pongo la caja -10 por acá, la RNA polimerasa puede contactarla, pero no va a poder contactar a la -35. O contacta a la -35 y no va a poder contactar a la -10. Por eso es importante esta distancia,
para que el contacto y la constante de afinidad sean tal cual se necesitan y que el complejo abierto se forme rápidamente. Aquí tenemos nosotros las subunidades alfa de la polimerasa. Están dispuestas en esta zona, en esta región. Y acá está el dominio N-terminal de las subunidades alfa y el dominio carboxilo terminal de las subunidades alfa. Fíjense que son dos. ¿Y por qué se muestran de esta manera? Porque acuérdense que las subunidades alfa interaccionan con proteínas regulatorias de la transcripción. Cuando en el operón actúan proteínas regulatorias de la transcripción, ya sea activadores o represores, los activadores se unen a un sitio que está arriba del promotor, inmediatamente arriba del promotor, no muy lejano, obviamente. Y este dominio de la RNA polimerasa queda dispuesto para contactar a la proteína que se una a este elemento UP, upstream. Y es por eso que las subunidades alfa de la polimerasa interaccionan con el activador de la transcripción que se va a unir a este elemento UP. El contacto proteína-proteína produce un cambio conformacional en la polimerasa. Un cambio conformacional que se propaga por la estructura de la proteína y facilita de esa manera ese cambio conformacional la formación de complejos abiertos de la transcripción. Complejo polimerasa promotor abierto. Esa es la función del activador que interacciona con las subunidades alfa, con los dominios carboxilo terminal de las subunidades alfa de la RNA polimerasa bacteriana. Yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿considerarían que este es un promotor que tiene la secuencia de consenso perfecta? ¿O es un promotor más bien debilucho? Un promotor débil. Si necesita de un activador, significa que no es un promotor muy fuerte, es más bien un promotor débil. Y lo más probable es que si nosotros analizamos esta secuencia, por ejemplo la de la caja Tata, nos encontremos con al menos un par GC dentro de la caja Tata. Y es por eso que se necesita un activador, para facilitar el trabajo de la polimerasa de que forme el complejo abierto de la transcripción. Mientras más fácil y rápido es la formación de ese complejo abierto de la transcripción, más eficiente es el proceso. Por supuesto. Profe, disculpe. ¿Sí? Que CAD significa que es un gen regulado por epigenética y estas cosas que dependen del ambiente y demás. A ver, no te entendí, de nuevo. Que sea débil la unión de la pol al gen significa que es un gen regulado por epigenética y por cosas como ambientales y cosas externas, Sí, dependiendo claro, de la situación. por supuesto. Sí, exactamente. Pero tú me dijiste CAD, eso no te lo entendí. No dije eso. Ah, no dijiste CAD. Ah, ya. Es que yo Se me pensé que entendió mal. estaba leyendo estas siglas, CTD o NTD. CTD es dominio carboxilo terminal y NTD dominio amino terminal. Por supuesto, sí. Generalmente aquí hay, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el operón LAC, que lo vamos a ver en la próxima clase. Se necesita, hay mecanismos que regulan ambientalmente que se induzca la expresión de estos genes de los operones que son regulados en general. Y ahí aparece una serie de otra terminología que vamos a tener que ir dominando. Por eso es bueno que pregunten
Y vamos, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. Después de que el, de que sigma se une ¿Sí? al promotor y la polimerasa empieza a avanzar río abajo, ¿qué pasa con el complejo sigma? ¿Qué pasa con quién? Con el complejo sigma. Con las unidades sigma. Ujú. No, eso es lo que es justamente lo que íbamos a ver ahora. La unidad sigma cumple su función reconociendo el promotor, obviamente, eh, permitiendo una unión muy estable de la enzima al promotor, formación del complejo abierto con el cambio conformacional. Pero luego que se inicia la polimerización y ya se ha sintetizado un pequeño RNA de 7 a 10 nucleótidos, la unidad sigma se disocia, ya no continúa. Y Ah, ya. continúa solamente lo que se llama el core de la RNA polimerasa, que el core es el que está constituido por las dos unidades alfa, beta, beta prima y omega si la tuviera. Entonces la unidad sigma ya cumplió su función y se va a unir a otro core para formar otra holoenzima que se va a unir a otro promotor, etc. Recuerden ustedes que en el DNA son muchísimos los promotores que hay y muchos están funcionando simultáneamente. Y algunos están orientados en la misma dirección, pero otros están orientados en dirección contraria. Entonces hay promotores convergentes y promotores divergentes también. No piensen el proceso como que hay un solo promotor y eso es todo. Bueno, pero todo eso lo vamos a ir concretando y solidificando el conocimiento en todas estas clases que ustedes tienen toda la libertad de preguntar, por supuesto. La RNA polimerasa tiene dos sitios de unión para los nucleótidos y como les comentaba inicialmente, la iniciación se inicia con un nucleótido de adenina preferencialmente' guanina, un nucleótido de purina. Por eso aquí dice la mayoría de los RNA comienzan con una purina en su extremo 5'. El sitio de elongación une al segundo nucleótido entrante y ahí se cataliza la RNA polimerasa, cataliza la formación del enlace fosfoéster, en la cual el 3'OH del primer nucleótido ataca al fosforilo alfa del segundo para formar el primer enlace fosfoéster con liberación de pirofosfato, que posteriormente se desdobla en ortofosfato. El mecanismo ya lo hemos discutido, lo hemos visto, así que ustedes lo manejan muy bien. Cuando 6 a 10 unidades oligonucleotídicas han sido hechas, han sido polimerizadas, la unidad sigma se disocia. Es lo que conversábamos recién. Yo les dije 7 a 10, en realidad alrededor de 10, es una pequeña cantidad. Y en ese momento se completó la iniciación. Por lo tanto, sigue la elongación. Bueno, en esta etapa de iniciación hay un antibiótico que inhibe la iniciación. Este antibiótico se llama rifampicina. Es uno de los pocos antibióticos antibacterianos que actúa a nivel de la iniciación de la transcripción. Porque la transcripción ocurre, se forma el primer enlace fosfoéster, o sea, se unen los dos primeros nucleótidos, pero la rifampicina impide que se sigan uniendo nucleótidos. Hasta ahí llega la transcripción. Esto es el antibiótico rifampicina, una molécula bastante compleja, que todavía son útiles estos antibióticos de la familia de las rifamicinas, que se utilizan para infecciones por bacterias gram negativas. Tiene buena utilidad también para la tuberculosis, infecciones pulmonares, para tratar en un cóctel de antibióticos el Mycobacterium tuberculosis, junto a streptomicina, isoniazida,
generalmente son varios antibióticos, la bacteria es muy resistente, muy recalcitrante, el Mycobacterium tuberculosis. Por eso es bueno conocer estos mecanismos y conocerlos en bacterias. Así se pueden diseñar antibióticos nuevos para bacterias que se van haciendo resistentes, van apareciendo cepas, clones resistentes bacterianos a los antibióticos preexistentes y van dejando de ser útiles. La pregunta de la dirección de la síntesis de RNA durante la elongación de la cadena era la siguiente: ¿se sintetiza en 5' 3' o se sintetiza en la dirección 3' 5'? Si se sintetiza 3' 5' significa que el primer nucleótido, el extremo 3' OH del primer nucleótido, va a atacar al fosforilo alfa del segundo. Y así sucesivamente. Si se sintetiza 3' 5', significa que el OH del 3' del segundo nucleótido va a atacar al fosforilo alfa del primero, que es en la dirección contraria. Entonces, esta disyuntiva la tuvieron que resolver los investigadores en esos tiempos y lo hicieron de la siguiente manera. Utilizaron esta molécula, cordycepina. ¿Qué es lo que es la cordycepina? Si yo les pregunto a ustedes que me la clasifiquen. ¿Dentro de qué tipo de moléculas está? Un nucleócido. Justamente, perfecto, muy bien. Es un nucleócido, porque tiene una base nitrogenada unida a una ribosa. Ahora, si yo les digo que la base nitrogenada es adenina, ¿cómo se llamaría este nucleócido? ¿Adenosina? Adenosina, exactamente. Pero, fíjate que acá le falta el hidroxilo. Por lo tanto, debo mencionar esta posición. Ahora, dilo tú misma. Tres primas, desoxiadenosina. Perfecto. 7. ¿Quién era? Es que no vi tu Yo, nombre. ¿Ah? Francisca Madrid. ¿Mm? Francisca Madrid. Francisca, excelente tu respuesta. Eso es lo que necesitamos que ustedes vayan aprendiendo. Perfecto. Entonces ellos usaron es un análogo del nucleócido correspondiente de la adenosina, porque le falta el hidroxilo de la posición 3'. Y ellos lo sintetizaron, obviamente, previamente pensado que tenía que ser así, para poder determinar la dirección de síntesis del RNA utilizando este núcleo. Cuando yo agrego este nucleócido a un sistema de cultivo de bacterias in vivo, al ingresar a la célula, se va a trifosforilar y vamos a tener el 3' desoxiadenosina 5' trifosfato. O sea, el análogo del nucleótido correspondiente al ATP, pero que le falta el hidroxilo en la posición 3'. Si la dirección de la síntesis fuera 5' 3', este análogo trifosforilado se incorporaría en el RNA que se está sintetizando. No podría. Ah, Yo digo que no. tú dices que no, pero estamos diciendo si es que fuera 5' 3'. Acuérdate que este sería el nucleótido entrante, porque ya tenemos un sistema en el cual está funcionando la transcripción. Por lo tanto, yo agrego cordycepina 5' trifosfato. Y este sería el nucleótido que podría incorporarse en una cadena preexistente. ¿Se incorpora o no se incorpora? Acuérdense que el nucleótido precedente con su extremo 3' OH
ataca al nucleótido entrante en el fosforilo alfa y se libera pirofosfato. Y este análogo va a estar trifosforilado. ¿Se incorpora o no se incorpora? Entonces sí se incorpora. Se incorpora, exactamente, por supuesto. Y una vez que se incorpora, ¿continúa la elongación de esa cadena o se detiene? ¿Podría continuar en dirección 5' a 2'? No, Entonces se detiene. no existe esa dirección. No existe porque el hidroxilo activo es solamente el de la posición 3'. Entonces Se detiene. se detiene, exactamente. Eso es lo que ocurre. Se detiene. Y no continúa. Pero fíjense ustedes que si la dirección fuera 3', 5'. Entonces, no está en el cordycepin el hidroxilo 2'. Por eso. No, pues, si por eso lo estoy mostrando acá. No está. Ya. Obviamente esa es la idea de, o sea, si hacen el experimento con ATP no tiene ningún sentido, nunca van a ver nada. Por eso que se está mostrando específicamente que falta el hidroxilo de la posición 3', que es el hidroxilo que realiza la catálisis. Este otro no, las enzimas son muy específicas en este caso. No hay formación de un enlace 2', 5', ¿no? Entonces se incorpora, pero la transcripción se detiene. Entonces yo analizo el RNA sintetizado y veo que el último nucleótido es cordycerina. ¿Qué pasa si fuera en la dirección 3', 5' a la síntesis? ¿Se incorporaría a la cadena que se está sintetizando o no se incorporaría? Ahí no se incorporaría. Exactamente, ahí no se incorporaría porque no tiene el hidroxilo de la posición con la cual tiene que atacar al fosforilo alfa del nucleótido precedente. Y ahí no se vería ningún efecto. Pero obviamente lo que vieron los investigadores fue que se detenía la transcripción cuando agregaban este nucleótido. Y al analizar el RNA sintetizado, el último nucleótido del RNA, el de la posición 3', era cordycerina. Entonces la dirección de la síntesis de la transcripción es 5', 3'. Y vamos a quedar hasta acá. Nos faltó tiempo para la clase, pero vamos a intentar completar las dos siguientes. O vamos a ir completando en la medida que, porque la última es un poco más cortita. Entonces, es preferible que vayamos solidificando bien los conocimientos para no quedar con vacío. Y todos estos experimentos son bien importantes. Fíjense ustedes que esta molécula se presta mucho para preguntarla en una prueba, por ejemplo, o alguna pregunta similar. Le saco el hidroxilo de la posición 3' y vamos elaborando una pregunta, y entonces ustedes ya saben, como saben el mecanismo, ya saben cómo responder. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ¿la cordycepina también se usa como antibiótico antibacteriano? Probablemente no, porque como es un nucleótido que no va a hacer distinción entre eucariotes y procariotes, Ah, va a ser bueno. tóxico para el humano. Ya. Entonces no tiene utilidad. Hay muchos inhibidores que son específicos para bacterias, lo bastante específico como para ser usados como antibióticos. Pero hay otros como como la cicloheximida, por ejemplo, que no se pueden usar en humanos porque también son tóxicos. Ya. ¿Más preguntas? Quedamos hasta acá entonces y nos vemos mañana. Mañana estamos juntos de nuevo conversando de transcripción en procariotas. Que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien, muchas Gracias. gracias. Chaito. Chao, profe, gracias. Chao.